Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Estás a punto de escuchar Lo que dicen por ahí. Este es un podcast en donde recurrentemente vamos a intentar traerles historias de la gente nos cuenta por ahí. ¿Okay? Los relatos que escuchamos por la calle, relatos de conocidos, amigos, familiares o incluso de gente que no conocemos, que nos puede contar historias bastante interesantes para ustedes y para nosotros. Ojo con esto, que se supone que las historias que vamos a traer es lo que le sucede a la gente que nos las está contando. Y aquí van dos puntos importantes que no aclaramos, pero que es importante que se sepa. Y es que las historias tienen que ser cosas que de verdad pasaron o que la gente que lo está contando neta se crea que pasó. Sí, porque no cualquier persona puede venir a contarnos o inventarnos una historia y pues no tiene chiste, porque el caso es que tú digas, no, pues sí se nota que lo vivió, o sea, no es algo que se está inventando. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a aclarar un punto muy importante aquí. Aquí, en este programa, mi compañero es el creyente y yo soy el totalmente escéptico que no creen absolutamente nada de lo que me van a contar. No creen pero en su sin mamá, embargo, voy a tener el respeto para todas las historias, y si la gente que me lo está contando neta se cree que pasó, yo lo voy a tener en cuenta como que neta pasó. Yo creo que se movió la ouija solo. Es parte de la ambientación. Bandas de jazz, ¿no? No, güey. Perdón. Bueno, pues, antes que nada, bueno, ya dijimos muchas cosas, ¿verdad? Pero sí. Nos presentamos, yo soy Alex. Yo soy Ángel. Y les vamos a presentar lo que dicen por ahí. Bueno, empezamos primero. Pues sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ya dijimos que vamos a empezar primero como 50 Como cosas. 50 entonces cosas. Ya igual Bueno, no tiene mucho chiste, ¿verdad? Continuamos con lo siguiente, con lo correspondiente. Vengo a contarle un pequeño dato curioso a mi compañero Alex, que no sé si han visto muchas veces en las casas de Latinoamérica específicamente, unas vigas que sobresalen pues, por encima de los techos. A esas vigas se les conoce como las vigas de la esperanza. ¿Por qué? Porque la gente que construyó esas casas tienen la esperanza de seguir la construcción más arriba, un segundo hasta tercer piso. Entonces, mientras esas vigas existan, la esperanza no muere. Entonces, gracias a eso, pues, producción, por favor. Gracias. ¡Ay, producción! Ahí está. Bueno, a mi compañero, camarada del alma, le vengo trayendo pues aquí unos espejitos. Le vengo manejando. Claro que sí, joven, ¿cómo no? 2x1, 3x2 y 4x20. No existe promoción 4x20, ¿verdad? Bueno, el negocio ya quebré, güey. Sí, ya. Unos espejitos aquí que me robé en Tepito. No tenemos Tepito aquí. Bueno, Chetumalito. Ah, ese No es cierto. Pero ahí no venden espejos. No sé. Sí, creo que sí. Bueno, el caso es que estos espejos van a ser nombrados como los espejos de la esperanza. Porque hace poco mi compañero Alex vendió su moto, que era una tipo chopper. Entonces, pues ahí le tenemos los espejitos para que tenga la esperanza de que si algún día vuelva a comprar su moto, pues se los ponga. Entonces ya vamos por menos, ya tienes los espejitos, solo te falta pues, la moto. Ahora sí que como dicen por ahí, ya tengo los espejos, ya nada más me falta la moto. Ya, solo la moto, mira, cosita de nada, estás a nada de conseguirla. Vamos por menos. Claro que sí. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con los temas que trajimos para ustedes, que preparamos para ustedes. Y que nuevamente les recuerdo, estas son historias que nos contaron y que pedimos aprobación para poder contarles a ustedes. Y que en teoría o pasaron o la gente que nos lo contó neta se cree que pasó. Entonces vamos a empezar contigo, mi querido Ángel. ¿Qué me tienes para el día de hoy? Bueno, la finísima... la muy conocida por al menos los yucatecos, historia de Ixtabay. ¿En qué consiste esta leyenda? Es una mujer de aspecto muy hermoso, con ropaje blanco, que suele engatusar a los hombres, borrachos en su mayoría, para llevarlos a una muerte inminente. Esto, digamos que se transgiversó por los sacerdotes católicos que llegaron con la colonización,
para corregir las malas conductas de los hombres de llegar borrachos a, digamos, altas horas de la noche a sus casas, o sea, de caminar en los montes, en los senderos, en estado de ebriedad. No sabemos si es real o no, qué tanto se transgiversó la historia, qué tanto se distribuyó. Sin embargo, al menos en Yucatán conocemos a al menos una persona que o se encontró a la Ixtabay o tiene un conocido que se encontró con la Ixtabay. No sabemos si es por los efectos del alcohol u otras cosas, pero es muy, muy conocida esta leyenda. ¿Cuál es la verdadera historia o el trasfondo de esta? Resulta que hace mucho tiempo existían dos hermanas en un pueblo muy, muy remoto de Yucatán. No recuerdo muy bien sus nombres, mi internet está fallando, perdónenme. Empezamos mal, chavos. Empezamos mal, lo siento. Pero si mal no recuerdo era Uxcolel, que era... Y Benedicta XVI. Benedicta XVI, claro que sí, Juan Pablo II. Bueno, el caso es que una de estas hermanas era, digamos, que no una mujer de la vida galante, pero era muy, muy libertina. Se dejaba querer. Tenía mucho libertinaje en cuanto a su vida. Sin embargo, era una excelente persona, según contaban pues las personas que las conocían. ¿En qué sentido? Que compartía mucho su comida con la gente que no tenía, con los perritos inclusive, con los animales. Era muy, muy amable con los animales que se encontraba en la calle. Y pues a pesar de su mala fama, por decirse así, era muy conocida por ser muy noble ante la gente y ante la sociedad. Y cuando esta murió, en su tumba, cuando la enterraron, creció una flor con aromas muy ricos, por decirlo así, muy sabrosos, conocida hoy como el Ixtaventum, que de hecho de esta flor se hace un licor muy conocido aquí en Yucatán, que bueno, a mi parecer, pues no sé, yo lo probé y la verdad no me gustó mucho porque sabía mucho anís, pero... Eres un aburrido. Déjame. No es cierto, está muy rico. Lo que pasa es que el Ixtaventum tiene un sabor como que muy dulzón, a diferencia de otros alcoholes. Los alcoholes. Entonces, es como que una mezcla entre anís y miel, y alcohol, y ebriedad. Y sexo. ¿Y qué? ¿Qué? Dos, por favor. ¿Dos qué? Y pues sí, en realidad no es como, si no te gusta lo dulce, muy probablemente no te guste el Ixtaventum. Pero a quien sí le gusta, pues el caso es que, a comparación de su hermana, por decirse así, a comparación de su hermana, era muy pura, muy casta, muy correcta para esos estándares. Y resulta que se sorprendió cuando de la tumba de su hermana, cuando falleció, saliera dicha flor, y pensó que cuando su muerte se celebrase, por decirlo así, ocurriría un mejor acontecimiento. Pues ella, al ser muy casta, muy correcta, la hermana se llama Ixquebán se llamaba la que era buen pedo, la que era así, barrio pesado. Es la que se la cariñosa, vamos a decir la cariñosa. Su cara. Producción está molestando por alguna razón. Sí, por los chistes malos. Chistes malos. Bueno, continuamos con la historia. Uxcolel, que es la hermana pura, dice, era una mujer rígida de pureza, considerada casta y correcta de acuerdo a los estándares. Ella igualmente era hermosa, pero tenía una opinión codescendiente de su hermana. Para sorpresa de Uxcolel, cuando Ixquebán murió, un perfume dulce y delicioso llenó el aire de todo el pueblo. Es lo que les comentaba de que salió la flor de Ixtaventum. Aquí está, dice: Uxcolel se sorprendió por esta belleza que la muerte de su hermana inspiró. Altivamente pensó que su propia muerte sería más celebrada, que algo mejor sucedería cuando ella muriera. Cuando esta murió, todo el pueblo fue a su funeral, pero había un hedor malvado en el aire, y de su tumba creció una planta cactácea puntiaguda llamada tzacam. Infeliz con esto, Uxcolel pactó una venganza con la muerte, y ahora regresa a la tierra de los vivos como la Ixtabay, dedicada a seducir y a castigar a los hombres rebeldes. Sin embargo, esta mujer no se aparece en esta planta, en el tzacam, se aparece en un árbol conocido como ¿cómo se llamaba? Ceiba. En la ceiba.
en la ceiba. Se aparece en un árbol conocido como la ceiba, que es un árbol pues, bastante grande, de un tronco bastante grueso. Que tiene como picos, ¿no? Ajá, que tiene pinchitos y parece que tiene como cabello. O sea, tiene como el follaje parece cabello. Está bastante tétrico. De hecho, sí, está cosa. De hecho, como mueren algunos de los hombres, por así decir, que se lleva esta mujer, al final terminan clavados en espinas, en enredaderas. No de esa forma, no de esa forma. terminan Claro, ahora sí que... quiero. Al rato, porque y el caso es que terminan ahora sí que incrustados en estas espinas. No antojen. Primer aviso. Y pues digamos que así encuentran su fin. Pero muchos hombres han logrado sobrevivir. Y tengo entendido que tienes un dato más sobre ella, ¿no? Que no solo a hombres sí. Bueno, lo que pasa es que la leyenda cuenta que se lleva. La leyenda cuenta que se lleva a los hombres ebrios que deambulan cuando están regresando de la cantina o del bar a sus casas. Sí. Entonces, eventualmente pasan por un árbol de ceiba y sopas, ahí se los lleva. Pero también hay datos o historias de gente que cuenta que no solo a los hombres ebrios se ha llevado, sino que también se ha llevado a niños y algunas mujeres. ¿Qué? Se los lleva porque en realidad ella estaba la frustración, ¿no? De que al final de cuentas ella, en la leyenda cuenta que ella era casta y era muy pura, muy correcta, pero muy era rígida. Pero era culerita la morra. Sí, entonces no permitía que de alguna manera las personas llevaran su libertad a un grado como su hermana de libertinaje en el que no tan extremo. se divertían y tope, hacían lo que así querían, choncho, ¿no? Y eso es lo que no le gusta a ella. Entonces cuando hay mujeres o niños en fiestas donde donde se pasan de la raya, exactamente, donde se meten cosas que no deben meterse, ahí no es cuando ella ataca. No sé. Pues sí, bueno, no, porque tampoco le gustaba esa madre. Tampoco, pero entonces no, o sea, sí, ¿no? O sea, sí, no, porque al final se supone que su idea es llevarse a todo aquel que se sobrepase de su libertad, de su emoción. Okay, correcto. Es eso. Bueno, entonces no solo a hombres pues ebrios se lleva, sino que se lleva también a todo aquel que se pase en su diversión, porque para ella no está chido, y como ella no se divirtió, no, pues tampoco los demás. No, es de esas vecinas que, tú pones tu música, pues te pongo música más fuerte, pero en la mañanita para que te levantes. Entonces pues ya nos están cortando. Es que no hablamos mucho de este tema y nos extendemos y alargamos el chiste y lo andamos cagando, entonces sí, esto se va a cortar, no se preocupen. Tenemos una señal para que nos corten rápido. Bien, pues ahora es mi turno de contarles una pequeña anécdota que no me pasó a mí, pero que me contaron y pedí permiso para contarla el día de hoy. Y es que es una muy bonita e interesante y que un poquito a apreciación, ¿va? Entonces, a ver. El contexto de esta historia es bien fácil. Es de un grupo de chavos que se fue a acampar en medio del monte, aproximadamente a 1 kilómetro de la carretera principal, en medio de un claro de monte, ¿va? O sea, se mete la gente a 1 kilómetro. O sea, estaba despejado, pues. Sí. Se instalan, hacen lo que tienen que hacer y en la noche, como es costumbre, hacen una fogata así sus chanchita. Actividades, sí. Exactamente. Bueno, entonces la flora de aquí es bastante reseca cuando ya está en el suelo. Entonces, si la fogata que tenemos encendida no la apagamos, en putiza se nos va a hacer un incendio forestal. Entonces, para que esto no ocurra, se acostumbra siempre a apagar completamente la fogata para que no ocurran accidentes. Entonces, esta historia comienza justo después de que la fogata fue apagada en su totalidad. Ya todos se encuentran en sus casas de campaña, están listos para dormir. Son chavitos, eso creo que no lo mencioné, es importante. Son chavitos de entre 12 y 16 años aproximadamente. El más chavito tenía 12 y el más grande tenía 16. ¿Va? Y hay una persona encargada de esos chavitos que tendrá sus 24, 25 años, ¿va? O sea, el más grande, el más adulto tenía 25 años.
Aprox. Entonces, todos se acuestan a dormir y este chavo que queda al cargo es el último en acostarse a dormir para que procura que todo esté bien. Para checar los morritos. Sí. Y de repente, este chavo empieza a percibir en la lejanía sonidos como de percusión. ¿Ya? No percudido. No, percusión. Percudidos cuando la ropa se ensucia muy feo. Sí. Sí, yo no puedo usar ropa blanca porque termino muy percudido. Sí. Y no porque sea negro, sino porque no sé cómo se me ensucia. Es que tú te destintas solito. Sí, me destinto solito, entonces. Sí, por eso. Sí, mancho la ropa. Entonces empieza a escuchar como que están haciendo percusión afuera, no específicamente tambores, pero sí como que como que están golpeando algo. Ajá, exacto. ¿Cuál es el pedo aquí? Que este chavo empieza a creer que al final de cuentas no estaban tan lejos del poblado más cercano y que cualquier persona con una bicicleta o una moto está relativamente cerca de ellos. Entonces ese chavo se asusta pensando que a lo mejor puede ser alguien a punto de asaltarlos. Algo maleante. Exactamente. Que es lo que cualquier persona cuerda pensaría, ¿verdad? Pero bueno. El caso es que en este punto de la historia, este chavo sale de la casa de campaña y con su linterna empieza a alumbrar hacia afuera para ver qué onda. No encuentra nada, deja de escuchar las percusiones y bueno, pues si no pasa nada, vamos a acostarnos. Regresa a su casa de campaña y justo cuando cierra la puertecita de cierre, empieza nuevamente a escucharlo, pero esta vez más cerca. Más fuerte, ok. Sí. Entonces, este güey se asusta y lo cabrón es que uno de los chavitos ya se había percatado de este pedo y se levanta. Entonces, asustado, porque pues, al final de cuentas, chavito empieza a alarmarse y que la misma histeria de este güey y del chavito hace que los demás se vayan despertando. Poco a poco eran como unos 10 chavitos más o menos. No me dio el dato exacto, pero yo calculo que eran entre 6 y 10 chavitos. Sí, okay. ¿Va? Entonces, se empiezan a alarmar todos, empiezan a despertarse unos a otros y es cuando las cosas se ponen un poquito más cabronas. Okay. Como les comenté anteriormente, para que se puedan acostar a dormir seguros en sus casas de campaña, la fogata tiene que estar completamente apagada, ¿ok? Así de que te acercas y ves que no hay ni una sola brasa encendida. El pedo está en que justo en medio de la fogata empezó a encenderse una pequeña llamita. O sea, las brasas empezaron a ponerse al rojo otra vez. Ajá. Que vaya, este pedo no me lo dijo así como que puta salió el fuego así de Harry. No, pero sí empezó a haber fuego cuando se supone que ya estaban húmedas todas las leñas. ¿Va? Okay, bueno, entonces, las leñas, pero... este chavo se alarma, abre y se da cuenta de que hay fuego en la fogata otra vez. O sea, está iniciándose la flama. Okay. Entonces, este güey se alarma así, cabrón. Ya es cuando le entra el susto y le dicen a todos, ¿saben qué? Vámonos de aquí, recojan todo y nos vamos. Cuando están por desarmar sus casas de campaña, le cae una piedrita a este güey. Madre. Así en su espalda. No se la fue. No. Ojalá, güey. No, mames. Ojalá. ¿La piedra? Le cae una piedrita en su espalda a este güey y se asusta y dice, bueno, ¿quién está haciendo esta broma? ¿Qué pedo que me está roqueando? Y empiezan a caerle más piedras en diferentes lugares, o sea, del monte hacia adentro del claro. Madre. Aquí es cuando este cabrón se asusta y dice, ¿saben qué? Dejen toda la chingada, nos vamos a la carretera. Y dejan todo así como está y se salen a la carretera asustadísimos. O sea, ¿cómo se escuchó eso? No sé, si no se escucha, ya es ridículo. Si se escucha, ya entienden qué pedo. Qué chido. Entonces, salen a la carretera emputadísimos, o sea, no emputadísimos, en chinga, enculadísimos, ahí sí, enculadísimos, porque dio un chingo se de enamoraron culo. mucho. Sí. Ay, lo siento. Y pues ya, en realidad, esta anécdota es muy interesante. Ajá. Porque no nada más el chavo que me lo contó, que ahorita ya tiene más de 30, sino que todas las personas que estaban con él en esa tarde corroboran que lo que pasó es como me lo cuenta este güey. Explicación científica no te la puedo dar. Si yo tuviera que dar mi punto de vista, es que una bola de pránganas hizo de las suyas ahí. Puede ser. Estos... Pero si no, pues está cabrón. Ahora, un dato importante, curioso, que decidí dejar al final de esta historia,
es que ellos no pidieron permiso para entrar al monte. Ok, sí, Que ya se sé a lo supone vas. que es lo importante, ¿va? Verán, lo que pasa es que se tiene la creencia aquí en la península que para poder acampar en cualquier punto del monte tienes que pedir permiso para poder entrar. Y Ya creo ni que- siquiera para acampar, para Y creo que no entrar. solo, ajá, eso que te iba a decir, creo que no solo para, no específicamente para acampar, sino hasta, por ejemplo, cuando vas a tirar venado, igual Sí. tengo leído que tienes que pedir permiso a los espíritus del monte. todo Vamos eso a se puede dejarlo decir, ahorita ajá, como como, que, los guardianes del monte, ¿va? como los de la galaxia, pero Vamos del a, monte. pero del monte. No la Ese Katsu. pequeño Groot. No la Katsu. Ah, El- tienes a tu de la- baby Groot hecho de Ishtabai también. De Ishtabai, coño. Estaba ahí. Coño, Ya la de andamos Seiba. cagando con Perdón. Tokio. Perdón. Entonces, se tiene la creencia de que en la península. Madre, es que fue eso. Ya valimos madre, güey. Ya nos Nos descubrieron, descubrieron. güey. No funcionó. No, güey, No, pero el está crotolamo grabado. no funcionó, güey. No. Entonces, se tiene la creencia de que aquí se tiene que pedir permiso para entrar al monte, a los espíritus guardianes del monte. Vamos a dejarlo hasta ahí porque queremos reservar este tema para más Bueno, adelante. ok, perfecto, me parece Porque excelente. sí tiene mucho para contarse, extenderse. Ahora sí que hay de dónde sacarle leña. Sí, sí, sí. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, ¿vale? Entonces Vale. se supone que la gente que entró a este campamento no pidió permiso para ello Ok. y por eso le sucedió esto. O al menos ellos así lo asocian. De que como no pedimos permiso nos pasó esto. Pero pues ahí está la anécdota. Pues- Esta anécdota tiene aproximadamente unos 10 años. Madres, ya tiene un ya Ya llovió, ya joder. llovió, brother. O Ya sea, llovió. yo tenía cuando eso ocurrió. Ya estás para que revelando te des- tu edad. Joven. Yo edito, no hay pedo. Y pues Aquí todos tenemos 18, estamos jóvenes, estamos jovencitos. la flor de mi juventud. La flor de tu juventud. Bueno, pues de hecho, qué bueno que tengo que hacer el tema porque pues a mí me gustaría también compartir pues historias de esa índole, de esos Espíritus. de esos espíritus, los espíritus del bosque, no del bosque, del monte, perdón. Pero como dices, lo vamos a dejar para otro programa, para otro tema, porque la verdad es que sí da para bastante. Ahora, me gustaría comentarte algo sobre los cenotes. Tú sabes que es un cenote, somos de aquí de Yucatán, la mayoría de la península sabe que es un cenote, y no estamos hablando de las chichis de Sabrina. Un cenote es un cuerpo cavernoso de agua que, digamos, se formó por Por el por putazo. el suelo. No, fue el putazo del agua. cuando Ajá, cayó o sea, el por el meteoro. del agua. Sí, no, cuando No, cayó el agua no dio el cuando putazo, cayó el el meteoro meteorito. del agua, Ajá. pasó por debajo. Algo así. O sea, Pero hay pedo. la piedra caliza sobre la que estamos regidos, tengo entendido, no soy geólogo, perdónenme, pero tengo entendido que la piedra caliza se fracturó cuando cayó el meteorito de Chicxulub. Chicxulub. Que pues, destruyó a mi querido Dino. Fracturó, digamos, la piedra caliza y fue que el agua se fue colando por ahí. Entonces, Sí, o sea, el putazo hizo que el agua Ajá. pase por debajo del suelo y eso for- ocasionó formó, varios. ajá, la erosión y el paso del tiempo pues, fue formando ahora sí, cavernas con cuerpos de agua que están conectados por ríos subterráneos. O sea, se cree en o creo que español, está asegurado que están, ajá, son como cuevas que tienen en medio agua. Casi la mayoría tienen cuerpos de agua, como pequeñas lagunas, pero aquí son llamados cenotes. Y todos estos están conectados por ríos subterráneos De hecho, que al final desembocan en en el mar. ¿Ah? así. Entonces sí, y de hecho Ok. muchos de estos cenotes no se puede meter la gente ahí porque tiene corriente. De hecho, eso mismo te iba a decir. Mucha gente que se metió a bañar en los cenotes dice que Se lo chupó la bruja. que se lo chupó. Sí. Sí, No, pero sí sí se lo sí chupó el sé. cenote. Ah, ok. Ajá. Ajá. Caray. No. Dice que cuando te metes a bañar al lado de un cenote, tengas mucho cuidado porque si te agarra una corriente es tan fuerte que prácticamente te puede llevar y creo que ha habido casos de que la gente se pierde Sí, que y más, no no regresa. regresa. De hecho, hasta cierto punto, bucear en cenotes es considerado un poco extremo por lo mismo. Sí, Bueno, ahora dejando detrás el tema de esto, el contexto. del contexto por favor.
Se cuenta que cada catedral de Yucatán tiene cerca o detrás de un cenote que al mismo tiempo, como les comentamos, están interconectados. Y de un pueblito, creo que es Muna, ¿verdad? ¿Producción? ¿Sí? Correcto. Me confirma producción, que sí es Muna. No el Pokémon, ¿verdad? No el Pokémon. No, sí, es un Pokémon que se llama Muna. No, sacando el friquismo a todo lo que da. No, el Pokémon iba a decir. El pueblo Muna tiene. Ya no puedo sacar el Pokémon de mi cabeza, no, perdón. Maldita sea. No, de hecho no. Mi culpa. Maldita sea. El pueblito tiene en su catedral, o tenía en su catedral, en la parte de atrás un cenote, de la cual mucha gente del poblado iba a sacar agua para su uso, ¿Para su qué? ¿Para eso qué? Para su día cotidiano. Perdónenme por el congelado. Lo tenemos aquí en la punta de la lengua. Sí, por sí. supuesto. No nos lo soplaron. No. Para su día a día. Pero estaba la regla de no bajar al mediodía a buscar agua, puesto que se encontraban con una serpiente gigante que cuidaba ese cenote, esa cueva, esa gruta. Entonces se decía que salía a dar sus rondines, guardia, y en una de esas alguien, digamos, que se saltó esa regla, una muchacha del pueblo, tengo entendido, y fue a buscar agua, y dicen que no se le volvió a ver jamás. Entonces cuentan o dicen por ahí que se la tragó la serpiente. No se tragó la serpiente, se tragó la serpiente, se la tragó a ella. Entonces sí da un poquito de cosa imaginarte una serpiente gigante que es capaz de comerse a una persona. Entonces la gente del pueblo, al asustarse por ello, tapó la entrada de ese cenote para que no volvieran a ocurrir más accidentes de esta índole. Porque pues quieras o no, o sea, sí son reglas y ok, tal vez los adultos las pueden acatar, pero te imaginas si un niño baje o se le vaya su pelota o no sé, y no, se lo va a tragar la chingada serpiente. Sí, y es que bueno, en realidad la serpiente yo creo que es como la representación gráfica que ellos tuvieron, no, la representación mitológica que ellos tuvieron a esto de las corrientes que tenemos. Y puede ser ello esto realmente, pero o sea, solo imagínense, no sé, tener una serpiente de esa índole, de esa índole, pues no sé, viviendo por debajo de nosotros. O sea, digo, Brasil tiene la chingada pitón, o sea, no sé. Si ya la viste, pues qué envidia, pero no sé. En su momento existió la titanoboa, que era una serpiente inmensa. Entonces, ¿quién dice que, no sé, una de esas tal vez sí existió una aquí en Yucatán, algún tipo de serpiente de ese tamaño? Choncha. Muy gruesa y grandota. Carísimo. ¿Qué? El caso es que, pues sí da culo que, no sé, un día estés en el baño y de repente te salga lengüita la serpiente y te limpie por allá, ¿no? Pero pues, se tapó el cenote y pues hasta ahora no se ha vuelto a escuchar sobre este tema de nuevo. Y que, como dice Alex, igual y es por una mera representación o... Sí, no, o sea, las corrientes pueden ser una explicación de que, no sé, la muchacha se haya caído por error a esta laguna y pues la haya jalado una corriente y pues ya no se le vio, y como no se encontró el cuerpo y estaba la leyenda de la serpiente, pues podía ser que... Las civilizaciones antiguas son excelentes para dar explicaciones a todo lo que no entienden con algo mitológico. Eso. Entonces, si a mí me preguntas, yo creo que fue la corriente de agua, pero pues igual y cada quien cree, sí, ahora sí que pues es lo que dicen por ahí. Exactamente. Ahora, para cerrar este bonito podcast, bonito primer capítulo, mal capítulo, tal vez estamos empezando, estamos arrancando. Es regrabado, la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Con hoy ya van 8 semanas que estamos intentando grabar este video. 8 semanas, güey. De que llegamos, lo intentamos, no se pudo, lo grabamos, no quedó, no pudimos, no pudiste, yo no puedo. Y entonces
no podíamos, no podéis. Sí, entonces, No. pero pues ahí vamos. Todas las conjugaciones de poder, Estamos no. intentándolo. Ajá, estamos intentándolo. Denle chance, la verdad es que pues nos estamos esforzando. Compró Alex sus vasitos, la coquita, el perino. Para el no, el próximo perico, capítulo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde? no. Para los siguientes capítulos, pues ya vamos a meterle más producción, más de aquí más ya lana la cosa. Ahorita de hecho estamos hasta estrenando un foquito, así como que Estrenando luz, estrenando el video, fondo, estrenando audio. No se cae. Entonces, si no les gustó este primer capítulo, Denos denle chance. chance al siguiente. El siguiente ya va a estar más bonito. Nos va a valer vamos, más nos la vamos a ir pena. reformando. Tal vez no haya tantos malos chistes. No sé si dije malos chistes. Tal vez sí. Muy Bueno, probablemente hoy sí. no fueron tantos como normalmente suelen decir. Sí. Pero Sí. bueno, el chiste del título de nuestro programa Ujú. es que son historias que cuenten por ahí. Son historias que ustedes nos van a contar, que nos van a confiar para contarle al resto del mundo. El mundo es muy pequeño, con que llegue aquí a Yucatán me conformo. El mundo, Sí. ¿El mundo es muy pequeño o el mundo es mucho? Se que te entendió, ¿no? confundiste. Se entendió. Con que llega a Yucatán, o sea, es bonito. Además, siempre es bonito escuchar algo sobre tu propio estado o algo que conoces. ¿Y a en poco internet. no tienes una historia que te estás muriendo por contar y que el mundo no te cree? A huevo, o sea, aquí no te vamos a creer, pero la vamos a contar. ¿No es cierto? Y que a lo mejor y a alguien le pasó igual que a ti. Sí, no lo y sabes, así güey. No lo sabes. no sé, ajá. Es como, ahora sí que como las historias de los pueblitos, o sea, puede que, no sé, de repente en su tiempo, un viejito le llegue a contar a otro de diferente pueblo, oye, me pasó esto, y resulta que también a su amigo le pasó lo mismo, entonces como que, mira, qué interesante. Siempre vas a encontrar a alguien con tu misma anécdota, o una anécdota muy parecida. Pero pues, en fin, este es el primer episodio, el episodio piloto. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Ángel. Y el mío es Alex. Discúlpame por el tráiler que acaba de pasar, que no nos pasa acaba de nada. arruinar el despido. Lo repito, mi nombre es Ángel. Y el mío es Alex. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Esperemos que haya sido de su agrado. Y si no lo es, Por favor, denos chance, no nos den dislike, espérense. Escríbanos en la caja de los comentarios, por favor, si llegan a comentar. Qué temas les gustaría escuchar, o si tienen alguna historia que quieran contarnos, nos pueden contactar a través de nuestro nuevo correo. al correo que está aquí en la abajito. parte de acá abajo, en la caja de la descripción. Iba a decir los comentarios, este pendejo. En la caja de la descripción, porque todo el mundo quiere ser escuchado, y quién mejor que tú para contarnos lo que quieres, para decirnos lo que quieres que se historia que se estás diga. muriendo por contar. Güey, que te escuecen el... Historia que neta cerebro. te haya pasado. Que neta Denos te haya chance, déjenos pasado. entrar a sus corazones, a sus Vidas. hogares y a sus oídos. Oídos. Sí, oídos. A todos esos orificios por los que entra audio. Ándale. Sí, eso. ¿Ya? Que tengan una bonita noche y nos Cuídense despedimos. mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Yeah.